la posibilidad de una filosofía nacional. Ese era el tema de la mesa, ¿no? Y ahí Kusch dijo lo siguiente, cito: nos pasa como en la danza de las trenzas navideñas en la quebrada. Pone una imagen de un rito, si quieren, entre comillas, una fiesta que se hace para Navidad, donde ponen un palo y van trenzando y destrezando cintas alrededor de ese gran palo en la quebrada. Nos pasa como en la danza de las trenzas navideñas en la quebrada, se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. Esto es típico de Kusch. Corpus es una palabra cuasi técnica, en latín. Cuando dice el corpus nos referimos de alguna manera a ese cúmulo de capital social, cultural sobre el cual trabajamos, o bien el corpus que elegimos para una investigación, o bien el corpus sobre un tema, y entonces la bibliografía que hemos encontrado. Es una palabra que usamos mucho en la academia, digamos, ¿no? ¿Con qué corpus trabajás? ¿En qué referencia? O sea, de adrede está puesta la palabra. Pero además corpus quiere decir cuerpo, está claro. Entonces tampoco esto es casual, me parece, en un análisis. Se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. Pero nos puede ocurrir lo peor. Aceptar el filosofar como pensamiento y no como reiteración. Porque entonces los pies se nos entreveran porque hemos perdido el ritmo del conjunto. O sea, vamos muy tranquilos mientras trenzamos y destrenzamos el corpus. Pero si de golpe aceptamos el filosofar como pensamiento y no como reiteración, nos pasa lo peor. Los pies se nos entreveran, hablando de una danza, ¿no? Que los pies se nos entreveran, es una metáfora clara. Está por medio que nuestra danza no sea la adecuada. El problema no está en haber trenzado todas las cintas. No es ese el problema. Sino en que lo que se dio en llamar filosofía no es el corpus real. O sea, hemos estado danzando alrededor, trenzando y destrenzando, alrededor de un corpus que no es el real. Hay que destrenzar las cintas para trenzarlas de acuerdo con un corpus realmente propio y que no se molesten los danzantes. Estas cosas que tiene el lenguaje de Kusch, ¿no? No se molesten los danzantes. Lo dice como de paso, pero no es un de paso, ¿entienden? El que no se molesten los danzantes, porque justamente en el otro caso, cuando cometemos el error y damos los traspiés, los pies se nos entreveran, perdemos el conjunto. Es decir, nos molestamos los danzantes. La metáfora es muy linda. Sobre todo la entendemos muy bien los que bailamos muy mal, que siempre esa sensación de que estamos trabando y molestando en vez de, de alguna manera, lograr el ritmo del conjunto. El estado actual de la cuestión se reduce a la danza propia. O sea, a cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. La lógica del texto es muy interesante. Se termina diciendo en el fondo, justamente si seguimos trenzando y destrezando, bueno, vamos a estar todo perfecto, pero estamos en una ficción. Y entonces el tema es cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. Termina el texto este. En esto va la responsabilidad del pensador. Digo, quienes estamos formados en el rigor de que lo importante es dar pasos adecuados, que no digo que no haya que dar pasos adecuados, por favor, pero quiero decir, entendamos un poco la metáfora,
que aparezca como responsabilidad del pensador en este contexto de qué estamos trenzando y destrenzando. O sea, ¿qué estamos pensando? De manera en que finalmente él entiende qué es la filosofía. Y hay una forma muy particular de plantear el tema. Empiezo por decirles la definición, que da en un momento. La filosofía es una cultura que ha encontrado su sujeto. Y esto lo pone en el contexto de una de las cosas que él considera que es de los síntomas más graves que tenemos en América, como pensadores, etc. Que es haber escindido, separado, desfasado el sujeto que piensa del sujeto cultural. Más aún, este ha sido el mensaje. Si usted quiere colocarse en el lugar del cogito, del sujeto, del yo pienso, que usa bien su razón, claro, porque Descartes aclara que es el fundamento inconmovible de la verdad, pero enseguida dice, todo, la razón es la cosa mejor repartida del mundo. El problema es que pocos saben usarla bien. Usarla bien es justamente la clave. Entonces, si usted quiere usar bien, tiene que colocarse en este lugar del cogito en cuanto tal, del pensamiento en cuanto tal, es decir, descontextualizarse, desgravitarse. De alguna manera, justamente darle la espalda a la cultura. Entonces ocurre que se entiende la filosofía como un colocarse en un sujeto que justamente se supone que no tiene cultura. Está más allá de eso. Es decir, es lo que permite de alguna manera una lectura. Y me parece que lo interesante de esto es que acá se va a arraigar el problema. O sea, porque el problema va a estar justamente en pretender ser sin estar, porque eso es lo que está detrás. O pretender pensar sin la gravitación del suelo que habitamos es justamente el tema que más le preocupa, me parece, a cuyo de los que más le preocupan en su obra. Porque no nos animamos a lo que llamó en algún momento descender al infierno filosófico, que lo define así, comillas. Ese subsuelo patrio, que es un horizonte negro, esa prepatria, donde quedó enterrada nuestra verdad y que cierto renovado afán de pulcritud nos impide escarbar. Si ustedes leen América Profunda, esa maravillosa obra que fue un poco la más reconocida, digamos, tuvo un premio literario en su momento de la SADE, etc., ¿no? Empieza con una descripción donde tensiona el hedor y la pulcritud. Y que justamente de alguna manera jugamos a la pulcritud para tapar el hedor. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí, ¿no? Cierto renovado afán de pulcritud nos impide escarbar, porque lo que vamos a escarbar está presupuesto que es hedor, que es negro, como dice acá, ¿no? Negro en el sentido del horizonte negro, ¿no? Un horizonte negro no se ve. Es bueno, creo que esto a mí me permite partir, porque yo creo que en última instancia el intento de pensar desde con y más allá de Kusch tiene que ver mucho en esta tarea que podríamos sintetizarla en una expresión que me gusta usar: América Profunda busca su sujeto. No es que para poder ser sujeto tenemos que
darle la espalda a la América profunda. Esa ha sido, quizás, por lo menos en la hipótesis de Kusch, ha sido en última instancia la estrategia dominadora por un lado, es decir, en última instancia el colonialismo, si quieren el imperialismo, se basa en esta idea, que es precisamente usted quiere entrar a la modernidad, usted quiere entrar, como se dijo en este país hace unos años, quiere entrar al primer mundo, quiere entrar, entonces deje de estar. Sea, pero sin estar. Si usted arrastra el estar, queda pegado a lo que le impide, de alguna manera, constituirse en sujeto. Bueno, creo que esta temática es el contexto básico en el que de alguna manera me gustaría trabajar hoy con ustedes, porque esto pone en juego una serie de cuestiones, pone en juego el miedo, porque Kusch, de alguna manera, su manera de argumentar sobre esto es que tenemos miedo a pensar lo propio. Esta tesis fuerte de Kusch de que, esa frase es brillante, el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa, está gravitado por el suelo que habitamos, pesa. Y esto es interesante porque plantea una serie de cuestiones que ahí simplemente las enuncio, ¿no? Esto de lo centrífugo y lo centrípeto, que está ligado intuitivamente a qué quiere decir la salida al exterior cuando se está, y entonces el estar buscando ser es un movimiento que Kusch lo llama centrífugo, es decir, porque se está en el centro y en realidad naturalmente se va hacia afuera, como el movimiento centrífugo que nos pone hacia afuera. En cambio, la intención dominadora, la intención anuladora del estar y pretender ser sin estar, es un movimiento inverso, porque está desesperado siempre buscando un centro que nunca encuentra. Es interesante esto. Es decir, como que la expansión natural, que sería la relación con el ambiente y de alguna manera con las otras culturas, diríamos hoy día, y este es un tema muy importante, desde un centro, o sea, desde el estar, vamos a tratar de profundizar qué quiere decir esto para Kusch, no es lo mismo que estar desesperados buscando el centro. Y entonces vamos dominando y dominando y dominando, buscando el centro, o queriendo mostrar que somos el centro. Y a mí me parece, estas son esas categorías de Kusch que llaman la atención, porque en el fondo está utilizando un lenguaje que es típico, de alguna manera, de las distinciones, el centro y la periferia, el etnocentrismo. Pero curiosamente le llama a eso movimiento centrípeto, porque en el fondo eso está indicando que no tienen centro y están desesperados buscándolo, es decir, que están negando el estar, están negando la condición humana. En cambio, si estamos, el movimiento naturalmente centrífugo. Esto va a ser central en los debates contemporáneos, sobre todo por esa categoría que también ahí la puse en los términos de él, en la última que está puesta en esa diapositiva, que es el vacío intercultural. Es decir, el tema de la relación con otras culturas, que justamente el gran tema es que se interpone un vacío en el sentido de que, o el sentido simple, de lo siguiente, que si de alguna manera yo absorbo la otra cultura a la mía, como una forma de saltar ese vacío intercultural, o sea, domino, o al revés, pierdo el arraigo y me dejo dominar. Y entonces en realidad lo que está queriendo insinuar es lo que hoy día llamaríamos, esta no es una categoría de Rodolfo, lo que hoy día llamaríamos el diálogo intercultural, que no es lo mismo que el mero
multiculturalismo. El verdadero diálogo intercultural implica una tierra de nadie que exige traducción, o sea, un reconocimiento que no es meramente somos diversos, sino que hay una tierra que es justamente lo que desde algún lugar, y ese lugar va a tener que ver con el estar y su expansión natural, es decir, con la condición humana, es donde podemos generar algo nuevo. Entonces, al revés, pareciera que lo cultural, justamente lo que lo caracteriza, es que está desgravitado. Lo decimos de otra manera. O sea, como si las grandes creaciones del arte, de la literatura, del pensamiento, incluso de la vida social, de la economía, de las relaciones humanas, no estuvieran gravitadas por el suelo. Pareciera que fácilmente decimos, sí, está gravitado por el suelo el folclore, está gravitado por el suelo ciertas cositas, pero ¿cómo vamos a pensar que está gravitado por el suelo el sujeto trascendental kantiano? ¿O cómo vamos a pensar que está gravitado por el suelo Platón? No. Si además nos invita a ascender dialécticamente hacia el mundo de las ideas, eso es maravilloso y dejamos toda gravitación. Perdón, lo digo de una forma, pero está tan claro que está tan gravitado como cualquier otro, ¿entiendes? Y que quizá ahí está lo más rico. Y entonces, si uno lee desde ahí el tema, son claves de lectura, ¿entienden? Cuando uno entiende, ustedes abren la crítica a la razón pura de Kant y se la dedica a Federico José, el emperador de Prusia. Lógico, porque era el emperador ilustrado. Era el emperador que dejaba que los filósofos pensaran por su cuenta. Pero no quita que era el emperador de Prusia. Quiero decir, ni quita validez ninguna al pensamiento kantiano, sino que simplemente lo gravita. Y entonces podemos entender más en profundidad cómo está respondiendo a esa gravitación, que tiene que ver con el estar, que es a lo que me quiero dedicar más. Reconocer que estamos, meramente estamos, y desde ahí intentamos ser, y no pretender ser sin estar. Pero justamente lo que va a definir el camino, y acá está lo quizás más difícil de entender desde nuestras estructuras, muchas veces mentales, que tienden a defenderse de lo que voy a decir ahora, que justamente el estar, por definición, tiene que ver con una indigencia. Tiene que ver con, tiene una expresión que le repite en más de un texto, es una indigencia originaria, un hambre, la metáfora es clara, un hambre que va desde el pan hasta la divinidad, que es una forma de decir, de alguna manera, esto es lo que genera la cultura, buscando de alguna manera remediar este hambre. Pero justamente, y acá vienen las dos cosas sobre las cuales quisiera edificar la reflexión, siguiendo, me parece, Néstor Kusch. Por un lado, no con la ilusión de que remediamos negando la indigencia. Es decir, poniéndola fuera. En definitiva, somos parientes de las ideas, decía Platón. Somos parientes. Es un texto muy lindo de Platón, ¿no? La metáfora. Somos parientes. Y esto es lo que hace que naturalmente tengamos que salir de la caverna, porque estamos ante apariencias, etc., y darnos cuenta que hay un sol afuera, que es, y estas son sombras que se están... Y entonces empezar el ascenso hacia el mundo de las ideas. Pero lo que justifica eso es que más allá de creernos indigentes, de creernos que la condición humana tiene que ver con eso, no, en última instancia somos parientes de las ideas.
O sea, lo más profundo nuestro, en última instancia, tiene que ver con algo fijo, siempre igual a sí mismo, que después la filosofía lo llamó la esencia, la naturaleza de las cosas, o el mundo moderno lo llamó el sujeto, trascendental, a priori, siempre igual a sí mismo, etc. Es decir, destrabar la indigencia y poner en última instancia un polo seguro. La palabra técnica de esto es fundamento. Pero un fundamento que es fundamento justamente porque siempre es igual a sí mismo. Y entonces precisamente está fuera de toda indigencia, fuera de toda contaminación. Creo que esta es una de las cosas más difíciles de entender. Entonces yo quisiera profundizarles un poquito en esto, pero a partir de esta idea entonces, de que precisamente los gestos de remediar esa indigencia, porque por un lado está negarla, y por otro lado está decir no, la remediamos porque encontramos justamente, de alguna manera, las pistas seguras y de una vez para siempre. Es decir, encauzamos de alguna manera la búsqueda a partir de conceptos, de ideas claras y distintas que nos garantizan, porque justamente se desprenden de toda contaminación cultural. O sea porque lo neguemos, sea porque creemos que lo resolvemos desde lo que de alguna manera aparece como lo opuesto a la indigencia. Aquello que Hegel, permítame decirles mi amigo Hegel, porque vengo trabajándolo hace 30 años, 40, qué vejez, peleándome fuertemente con él, llamaría el poder del concepto. O sea, o nos ilusionamos con el poder del concepto, que en última instancia pone a todas las representaciones, pone a todas las intuiciones, diríamos en términos de algo que va a resonar porque muchos de ustedes se dedican a esto, pone al arte, a la religión, dentro de la filosofía, dentro del movimiento del concepto, le da claridad. El concepto finalmente, entonces, pongo el extremo, ¿no? Esto tiene muchas lecturas a lo largo de la historia, pero lo que quiero señalar es el doble contexto. O negamos esa indigencia, o creemos que la remediamos de una vez para siempre porque llegamos al concepto, porque llegamos a la idea, porque tenemos la teoría clara. Siempre me gusta citar una frase de Jan Ulmo, ese físico que trabajaba con Piaget en el Centro de Ginebra de Epistemología Genética, que hablando de la ciencia moderna, dice, ¿cuál es el ideal de la ciencia? Lograr que los fenómenos no nos sorprendan. Es decir, pasa algo, acontece algo y yo tengo la explicación. Es un caso de la ley, es un caso de la teoría. Entonces estoy al abrigo, de alguna manera, del trastabille de la indigencia del estar. Salgo de eso, me meto en el seguro camino de la ciencia, así le llama Kant cuando plantea en su prólogo a la crítica de la razón pura, esto que está pasando y su ambición es a ver si entramos al seguro camino de la ciencia. Fundamento inconmovible de la verdad le llamó Descartes al cogito. Inconmovible, esto no lo mueve nadie. De que en realidad lo que vamos haciendo, y ahí también tiene una imagen muy linda, chapoteando en el barro de lo absoluto. ¿A quién se le puede ocurrir llamar el barro de lo absoluto? Desde nuestra mentalidad poner esa metáfora. Chapoteando en el barro de la absoluta, intentamos codo a codo con los otros ensayar algunos aciertos fundantes.
es decir, símbolos. Es interesante, Kuhl al símbolo lo lee más allá de las teorías sobre el símbolo, la semiótica, etcétera, que podemos profundizar y dialogar con todo esto, sin duda. Fue una de las grandes discusiones en nuestros encuentros mensuales con Rodolfo, porque muchos de nosotros veníamos de fuertes lecturas de Ricoeur, de fuertes lecturas de la hermenéutica, y entonces el diálogo sobre qué era el símbolo era muy fuerte, la hermenéutica, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir aciertos fundantes? Así le llaman los símbolos. Los símbolos son aciertos fundantes. ¿Por qué aciertos? Acierto es una palabra lúdica. En nuestro lenguaje cotidiano, ¿con qué frecuencia decimos la acerté? O sea, la acerté tiene mucho que ver con di en el blanco. Es decir, en el juego. Bueno, y en el juego, los juegos de azar es común, ¿cierto? Acerté con el número que soñé y saqué la lotería. Acerté. O sea, lúdicamente encontré el resultado, por decirlo así. Entonces él dice, son aciertos. Hay una lógica lúdica. No es una lógica de superación de la representación, de la intuición por el concepto, que no es lúdica, es necesaria. La lógica lúdica es azarosa. Insisto, es acierto, en este sentido de una lógica lúdica, no es una lógica dialéctica necesaria que supera la representación en el concepto, o que asciende de las apariencias a la idea en sí, o que lee de alguna manera, separando los accidentes, la esencia de las cosas, haciendo referencias a ciertos tópicos fuertes de la historia de la filosofía, sino que es una lógica lúdica, que él la encuentra justamente como central en sus trabajos de campo. Es decir, tirar y ver cómo lúdicamente se da el centro. Pero es fundante, y esto es central. O sea, da un sentido, remedia de alguna manera esa indigencia originaria del hambre que va desde el pan hasta la divinidad. Es decir, da un sentido, pero es un sentido justamente lúdico. Lúdico en el sentido que no pretende ser una superación del estar o una negación del estar. ¿Está clara la idea? O sea, me parece que esto es interesante también como contexto porque está aludiendo de alguna manera a que la noción de estar tiene que ver con algo que justamente la reacción es o negarlo o dominarlo. Kuhl va a trabajar fuertemente y desde su comienzo insinúa de alguna manera en sus primeros textos y después ya pasa a ser un tema explícito muy fuerte en sus últimas obras, la distinción de ser y estar. Claro, no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? Y porque aparece el ser. Y el ser es como la palabra de los filósofos. Ya veníamos lastimados en el siglo XX porque un gran pensador, académico, enormemente respetado, discípulo de otro gran pensador, me refiero a Heidegger, discípulo de Husserl en la Universidad de Freiburg, había dicho: nos hemos olvidado del ser los filósofos. La filosofía entera, desde Platón hasta acá, no pensó lo único importante de ser pensado. ¿Cómo, señor Heidegger? ¿Está loco usted? ¿Qué es eso? El ser. ¿Cómo que no vamos a pensar el ser? Yo se lo digo siempre, medio en chiste, la imagen que hay es que los filósofos dormimos con el ser, comimos con el ser, soñamos con el ser. Es decir, ¿cómo nos va a decir que la historia de la filosofía de Platón hasta nuestros días se olvidó de pensar el ser? Y Heidegger dijo, sí. ¿Por qué? Porque lo pensamos como cosa, como esencia, como lo siempre igual a sí mismo, como
oponiéndose a todo lo que acontece. Nos hemos olvidado que el ser es acontecer, es tiempo. Esto nos movió la cabeza fuertemente. Estaba la línea ya de movimiento no menos fuerte y quizás más sacudidores por su lenguaje, de alguien a quien Heidegger trabajó mucho, que fue Federico Nietzsche, que nos lanzó, como quien no quiere la cosa, Dios ha muerto, se borró el horizonte. Y cuando él explica la metáfora del Dios ha muerto, que la habrán escuchado alguna vez, ¿no es cierto?, de Nietzsche, dice que alguien agarró una esponja, la empapó en sangre y borró el horizonte. My God. No es una imagen cualquiera. Y Heidegger, que dice, fundamento inconmovible de la verdad. No, el único fundamento es un fundamento sin fundamento. Y jugando con el alemán pone Abgründiger Grund. Grund en alemán quiere decir fundamento. Abgrund en alemán es un sustantivo que quiere decir abismo, sin fundamento. Entonces, con una cosa que la lengua alemana la permite con mucha facilidad, adjetiva el sustantivo y pone es un fundamento sin fundamento. O sea, un fundamento que es abismo. Estimados colegas, se nos movió el piso y se borró el horizonte. Así empieza el siglo XX. Me refiero desde la historia del pensamiento. Empieza con otras cosas terribles también. Primera Guerra, el Holocausto, los genocidios, ¿no? Pero digo, desde el pensamiento esto mueve enorme. Bueno, Q se va a animar a decir, sí, es cierto. El acontecer precede al ser como cosa, al ser siempre igual a sí mismo. Lo mismo, dice Heidegger, das selbst nicht das Gleiche. Lo mismo no es lo igual. Ya estamos acostumbrados a estar tranquilos porque lo mismo es siempre igual a sí mismo y entonces nos fundamenta. Tenemos las espaldas aseguradas, ¿entienden? Tenemos esencia de las cosas, tenemos arquetipos ideales, tenemos objetividad porque construimos y usamos bien la razón de un sujeto siempre igual a sí mismo. Entonces, estamos tranquilos. A lo más tenemos que animarnos a salir de la caverna, que no es poco, animarnos a ir construyendo nuevos objetos si no nos alcanzan para explicar los fenómenos que se van dando, pero siempre tenemos los elementos seguros para hacerlo. Ese ideal moderno ustedes recuerden los ideales modernos, progreso moral de la humanidad, siglo XVIII, Kant, paz perpetua. ¿Quién de nosotros en el siglo XX puede, suelto de cuerpo, decir que hemos logrado la paz perpetua o que hemos logrado el progreso moral de la humanidad cuando por primera vez en la historia de los hombres el hambre es evitable? Claramente. Y no lo podemos atribuir a que los dioses se enojaron. Por primera vez hay muchas enfermedades que son claramente evitables. No digo todas, pero muchas. Y muchas otras cosas que podríamos decir. Y buscar en esa admiración la esencia que está escondida, porque a la naturaleza le encanta esconderse, decía Heráclito. Heráclito, nuestros padres fundadores, es decir, filósofo presocrático. A la naturaleza está ahí, pero le encanta esconderse. Entonces tenemos que jugar a las escondidas y ver de encontrarla. Pero a partir de admirarnos de eso que está ahí. Después, no, nos pasó algo, no. Dudamos de todo. La modernidad, Descartes. Conocen cómo empieza la modernidad. Dudo de todo. Menos de que mientras pienso existo. Porque tiene claro Descartes que lo que duda en el fondo es que el fundamento esté donde decían que estaba, pero jamás dudó de que hubiera un fundamento. Dudó de que estuviera donde decían que estaba, y entonces inventó la antigüedad. No él, me refiero a la antigüedad es un invento de la modernidad. Pues yo no puedo ser moderno sino poniendo a otro como antiguo. No hay otra forma.
Entonces ustedes leen estos pensadores a partir del siglo XV, XVI, y empiezan a decir, no hubo un órgano, nueva manera de entender la lógica de la ciencia. Así se llama un libro de Francis Bacon. Es decir, pensamos distinto que los otros ponían el fundamento acá. Bueno, nosotros con el piso movido y con el horizonte borrado, otra que admiración y duda, angustia. El origen de la filosofía, si ustedes lo leen en Kierkegaard ya en el siglo XIX, en el mismo Nietzsche, obviamente en Heidegger, es la angustia. No es la admiración serena, ni la duda, casi tosuda hasta que encuentre lo claro y distinto. No, no, es la angustia. Como para no angustiarnos si se nos movió el piso y se borró el horizonte. Kusch era un lector de Heidegger. Indudablemente hay ciertos temas que rondan, que están en Heidegger. Sobre todo el Heidegger de Ser y Tiempo, el primer Heidegger. Pero de alguna manera hace una profundísima crítica a Heidegger. Es como que dijera, sí, está bien, a Heidegger y lo que hoy día tenemos más claro como haber puesto el acontecimiento, el acontecer como anterior al ser como algo dado, cosificado, objetivado. En términos técnicos esto se llamó, es la expresión de Heidegger, la ontología precede a la metafísica. O sea, antes que contar con un fundamento, simplemente estamos en el mundo. Somos en el mundo, somos para la muerte, etc. Esto es Heidegger. Entonces Kusch, con agudeza, dice, ¿cuál es el problema? Que hay algo anterior. Está bien, la ontología precede a la metafísica, pero en realidad hay algo anterior a la ontología. ¿Por qué? La forma en que él lo dice es así. Heidegger cree estar haciendo o habiendo puesto un fundamento pre-ontológico, pero en realidad es el lenguaje que utiliza en Ser y Tiempo Heidegger, como para querer, porque ontología y metafísica eran cuasi sinónimos durante siglos. Después de Heidegger se empezó a distinguir bien esto. Bien es una forma de decirlo, porque en realidad en muchos debates filosóficos estos términos se cruzan. Pero ¿saben qué? Lo que hace Heidegger no es una pre-ontología. En el fondo, lo que hace es una proto-ontología. O sea, lo que hace no es haber profundizó un tema, que es la tensión entre el ser y el tiempo. Así se llama esa obra del 27, que fue la que lo largó de alguna manera Heidegger a la fama, por decirlo así. Después vinieron muchas otras obras. Ser y Tiempo, el pobre Parménides y Platón y Descartes se han haber revuelto en su tumba como locos, que alguien juntara el ser con el tiempo, ¿entienden? Cuando por definición, justamente, el fundamento, el ser, es lo siempre igual a sí mismo, lo inmutable, lo que no cambia, lo necesario, que por eso no fundamenta. Si le meto el tiempo, si le meto el acontecer, por eso el fundamento es sin fundamento, ¿entiendes? Increíble, 25 siglos de filosofía para darnos cuenta que hemos estado escamoteando el tiempo, el acontecer. Hemos jugado a que no estaba. Está, pero lo superamos. Porque es una apariencia, porque es esto, lo hemos tratado de dominar de distintas maneras. Entonces Kusch, la tesis fuerte que tiene es, ahí no hay una superación. Porque la verdadera superación de un pensamiento del ser, sea como metafísica, sea como ontología, sea como lo siempre igual a sí mismo, sea como lo mismo que no es lo igual, es el estar. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Kusch va a decir el estar
precede al ser. Está bien, el acontecer precede a la ilusión de un ser que conjura el tiempo. Pero si lo seguimos pensando como ser, y de hecho Heidegger lo sigue pensando como ser, solo que es ser y tiempo. No hacemos pre-ontología, hacemos proto-ontología, usa esas palabras, o sea, una ontología más fundamental que la otra, pero sigue siendo el ser. Y entonces aprovecha la distinción de nuestra lengua. ¿Cuál es el núcleo de esta distinción? Ustedes saben que nuestra lengua es latina, lo fundamental, quiero decir, proviene del latín. Todas las formas conjugadas del verbo ser en castellano, el presente, el pasado, yo soy, tú eras, etc., vienen de las correspondientes formas conjugadas del latín. Yo soy, tú eres, ego sum en latín, yo soy en castellano. Ego eram en latín, yo era en castellano. O sea, hay una correspondencia habitual en muchas derivaciones de otras lenguas. Pero hay una excepción, el infinitivo. El infinitivo en latín del verbo ser ser se dice ese, el infinitivo. No viene de ahí nuestro infinitivo ser. Justamente el ser. Esto es lo que fascina cuando uno lo... Esto es muy simple en última instancia, pero lo fascinante es que Cuyo haya intuido acá esta relación con la América profunda, con esa categoría que encontró en el altiplano y que es lo que lo llevó a profundizar. El infinitivo nuestro viene de este otro verbo, cedere. Y ahí, por una cosa conocida en la lingüística, ser está puesto ahí. Es decir, en la evolución de la lengua, el ser, no es difícil entender que el ser venga de cedere. ¿Pero saben qué quiere decir cedere en latín? Estar sentado. La sede, por ejemplo, es una palabra que le damos de ahí. La sede es el lugar donde uno está sentado, o la sede del poder está en tal lugar. Es decir, se supone que es el asentamiento. Cuyo explota profundamente esto, porque por estas cuestiones, simplemente también conocidas en la historia de las lenguas, de contraposiciones estructurales, estar sentado se opone a estar parado. Y estar parado en latín se dice stare, obviamente que de ahí viene estar. Y terminó siendo para nosotros ser y estar. ¿Saben cuál es la prueba más clara de esta? El que quiere aprender nuestra lengua desde otra lengua que no tiene esta distinción, se vuelve loco. Nunca sabe si se dice soy sentado o estoy sentado. Porque busca en su diccionario to be, ser o estar. Être, ser o estar. Sein, ser o estar. Y solo el uso de la lengua le permite darse cuenta que si dice soy sentado, está hablando mal en la comunicación. Es una cruz para el que estudia nuestra lengua, esto de ser y estar. Bueno, esto se lo digo muy de paso, pero para intuir, porque acá hay una primera intuición muy importante. La idea de algo en sede, que sería la idea de ser, que Cuyo lo lee como justamente esta idea de lo estático, de lo siempre igual a sí mismo, de lo que de alguna manera está sentado, pero en el sentido de no lo mueve nadie.
el fundamento inconmovible, lo siempre igual a sí mismo, lo necesario, lo que está de alguna manera fijo. En cambio el estar tiene que ver, desde el punto de vista semántico en nuestra lengua, con estar de pie. Y lo curioso es esto: estar de pie es estar preparado para la marcha, de alguna manera tener la contingencia. Es cierto, uno trabaja todo el día y ya vaya, por fin me siento. Es decir, esa sensación de que la sede es lo que me saca de ese tener que... O sea que, de alguna manera, desde el punto de vista semántico, la lectura de la distinción entre ser y estar tiene que ver con que el estar habla, de alguna manera, de lo que... exactamente lo inverso del estar sentado. Es decir, de lo que está preparado para la marcha, para el viaje. En cierto sentido, lo provisorio, en cierto sentido, lo que no sé a dónde me lleva, etc. Y no lo que se instala. ¿Más o menos se entiende? Digo, esta es una alusión de corte semántico. Pero lo interesante es que Kuhn lo va a aprovechar enormemente, porque va a decir, justamente no es casual que la filosofía haya puesto el fundamento en el ser. Porque lo piensa como una forma, claro, ahora sí ya lo está leyendo desde esta riqueza que da nuestra lengua, como una forma de conjurar el estar. Es decir, contraponiéndolo, en última instancia ignorándolo. Y acá viene el aporte que él encuentra, que se puede lograr para el equilibrio del humano, que es precisamente anudar el estar con el ser y no pretender ser sin estar. Pero lo curioso, insisto, es que él va a privilegiar que el estar precede al ser. Que por un lado es la imagen, por eso quise empezar por esto semántico, ¿no? La imagen es el estar, habla de estar preparado para la marcha, de una cierta contingencia, de una cierta idea de no tener la sede, justamente. Pero por otro lado, su sentido profundo, cuando pues lo empieza a analizar filosóficamente y tomando desde la cultura, sobre todo aymara, la noción correspondiente que le encuentra en la lengua aymara, va a encontrar un sentido del estar que lo va a llevar justamente al tema de la gravitación del suelo, al tema de alguna manera de justamente lo que se opone a la ilusión de que no tenemos arraigo. Digo que es llamativo, porque desde el punto de vista semántico, estar sentado parecía como más adecuado al arraigo, pero quien entiende bien a Kuhn, me parece, es esta paradoja de que esta lectura que él la hace, la más semántica, digamos, para contraponer y decir la filosofía optó por lo seguro, por lo siempre igual a sí mismo, por la sede y no se animó a reconocer el estar, a reconocer la indigencia, a reconocer la provisoriedad, el estar para la marcha. O sea, confundió lo que son aciertos fundantes con conceptos claros y distintos, con conceptos que meten dentro de sí todo, despliegan todas las intuiciones y las representaciones. No. Justamente ahí está claro. Pero por otro lado, como una estrategia de desarraigo, porque, y esto me parece central, el estar, de alguna manera, justamente, por un lado, es lo que da el centro, es lo que da, pero lo da como acierto fundante. Digamos, desde ese estar buscamos ese acierto fundante. Y entonces, ahí está lo lúdico, lo azaroso, que justamente no pretende transformar el estar en ser,
sino que de alguna manera eso le va a orientar en sus formas de ser estando. Quiero decirles, para tratar de condensarle lo que estoy diciendo, por un lado, la metáfora habla del estar de pie, semánticamente. Pero por otro lado, este uso profundo como categoría filosófica que va a intentar hacer Kusch, está insistiendo que el estar es justamente lo que de alguna manera se convierte en lo anterior, de alguna manera, claramente a todo estar sentado, pero claramente también es desde donde es posible encontrar sentidos. Pero justamente que no son sentidos adornos de la silla, de la sede, sino que son aciertos fundantes. Es decir, que tienen la cosa cerosa, que no pretenden negar la indigencia del estar, esta condición humana, que está mejor caracterizada por estar de pie para la marcha que por estar sentado. Y entonces el problema, insisto en repetirlo, es pretender ser sin estar. Y este ha sido nuestro tema. Y ahí quizás empezamos a darnos cuenta de la distancia entre querer ser sin estar y la posibilidad de estar siendo. O sea, ser estando, ¿no? Que es para él la clave. Pero la pone como clave no solo para resolver nuestro tema en América, sino como quizás la contribución que podemos dar para pensar el equilibrio de lo humano a secas. Y ahí aparece el buen filósofo, ¿entienden? Yo creo. Que no pretende cerrarse en lo propio, sino que entiende que lo más propio de lo propio es lo común a todos.